Tecnologías emergentes y su impacto en auditoría interna es el nombre que tiene el curso que dictaremos el próximo 13 de junio junto a mis colegas de ISACA, capítulo Costa Rica. Estaremos hablando de los riesgos relacionados con tecnologías emergentes y todo aquello que hay que tener en cuenta para incluir dentro de nuestro plan de auditoría y ser esos asesores estratégicos que deberíamos ser dentro de la organización. Así que espero verlos en clase y las inscripciones están abiertas. Chao. Centroamérica se conecta por la seguridad digital. Llega el congreso más esperado del año. Este 19 y 20 de junio acompáñanos en el ISACA Congreso Centroamericano 2025, en Hotel Barceló, San Salvador. Control, seguridad y transformación. Claves para una región digital segura. Más de 13 expertos internacionales. 4 ejes temáticos: auditoría, ciberseguridad, privacidad de datos, transformación digital. Obtén horas de educación profesional continua, actualiza tus conocimientos y amplía tu red de contactos profesionales. Prepárate para anticiparte a amenazas, implementar controles y liderar el cambio en tu organización. Transforma el futuro digital de la región. Inscríbete hoy al ISACA Congreso Centroamericano 2025. Tecnologías emergentes y su impacto en auditoría interna es el nombre que tiene el curso que dictaremos el próximo 13 de junio junto a mis colegas de ISACA, capítulo Costa Rica. Estaremos hablando de los riesgos relacionados con tecnologías emergentes y todo aquello que hay que tener en cuenta para incluir dentro de nuestro plan de auditoría y ser esos asesores estratégicos que deberíamos ser dentro de la organización. Así que espero verlos en clase y las inscripciones están abiertas. Chao. Centroamérica se conecta por la seguridad digital. Llega el congreso más esperado del año. Este 19 y 20 de junio acompáñanos en el ISACA Congreso Centroamericano 2025, en Hotel Barceló, San Salvador. Control, seguridad y transformación. Claves para una región digital segura. Más de 13 expertos internacionales. 4 ejes temáticos: auditoría, ciberseguridad, privacidad de datos, transformación digital. Obtén horas de educación profesional continua, actualiza tus conocimientos y amplía tu red de contactos profesionales. Prepárate para anticiparte a amenazas, implementar controles y liderar el cambio en tu organización. Transforma el futuro digital de la región. Inscríbete hoy al ISACA Congreso Centroamericano 2025.
Hola, muy buenas noches. Isaca Capítulo Costa Rica les da una cordial bienvenida a nuestra charla virtual titulada Protección contra fuga de datos vía DNS, lo que todo miembro de Isaca debe saber. Esta sesión contaremos con la valiosa participación del señor Alonso Ramírez, quien nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre una amenaza silenciosa pero crítica en el ámbito de la ciberseguridad. Agradecemos su participación y el compromiso continuo con la formación profesional. Les invitamos a mantenerse activos en el chat, compartir sus preguntas y comentarios y aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje. Gracias a todos por acompañarnos y que disfruten la charla. Don Alonso, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a todos los colegas de Isaca por acompañarnos en la sesión de hoy y también pues muchas gracias también a Isaca Costa Rica por brindar este espacio para poder exponer el tema que les traigo. ¿Se observa bien mi presentación? Sí, señor. Perfecto. Bueno, tal vez acá yo quisiera comentarles que en el ámbito de ciberseguridad siempre hay formas, siempre van a haber nuevas formas de que los ciberdelincuentes busquen cómo infiltrarse dentro de una organización. Y pues se me ha tomado el tiempo para construir esta presentación en relación a la experiencia que hemos venido desarrollando en los últimos años con respecto al tema de ciberseguridad. La presentación que he preparado es una presentación cero comercial, es una presentación con un enfoque técnico y académico para contarles de lo que está sucediendo en la industria de ciberseguridad actualmente. La protección contra la fuga de datos a través del DNS, también esto conocido como DNS Data Loss Prevention o DNS-DLP. Esto es una medida de seguridad que justamente busca prevenir que la información sensible, que la información confidencial, evidentemente salga de una red mediante el uso indebido del protocolo DNS. La fuga de datos a través de este protocolo, pues evidentemente es una amenaza grave para muchas organizaciones porque los atacantes pueden usar túneles DNS para extraer información confidencial, evidentemente bajo técnicas que no permitan detectarlo, o sea, hacerlo de manera que sean indetectables, ¿no? Entonces, pues una solución de protección contra esta fuga de datos a través de DNS es un control crítico para, evidentemente, salvaguardar la información sensible de toda empresa. En esta imagen que les traigo acá en la portada de la presentación, lo que yo busco aquí es pues una muestra de una visualización técnica, como ustedes ven, de un candado de seguridad de red protegiendo el flujo de datos a través de un túnel DNS, lo cual justamente representa de manera gráfica esta amenaza y esta protección. Lo que voy a comentarles es justamente una técnica, un control, una solución, una forma que va a permitir ayudar a detectar y a bloquear este tipo de actividades maliciosas, salvando evidentemente la información confidencial de todo tipo de organización. Pero para ello, entremos en materia aquí en la segunda filmina. O sea, tenemos que iniciar partiendo de qué es una fuga de datos por DNS. ¿Sí? Evidentemente, DNS, su traducción al sistema de nombres de dominio, eso significa DNS, traduce este sistema, traduce nombres de dominio legítimos, como por ejemplo google.com, a direcciones IP, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Isaca.com a una dirección IP. Pero, ¿qué pasa? Que como el tráfico DNS a menudo es permitido por los firewalls, en tráfico entrante, en tráfico saliente,
muchas veces este tráfico en el firewall no está siendo inspeccionado y puede ser evidentemente aprovechado por los atacantes. ¿Para qué? Para dos riesgos, digámoslo de esta forma. Exfiltrar datos confidenciales, evidentemente codificándolos dentro de las consultas de DNS, por ejemplo, aquí enviando partes de información sensible a través de subdominios maliciosos, es una técnica que aplican los adversarios, pero también comunicarse con servidores de comando y control en ataques de malware, ¿no? Es justamente lo que queremos evitar, este tipo de situaciones. Por ello, y ir entrando un poco más en la presentación, los datos sensibles dentro de las organizaciones, evidentemente va a ser información que el atacante va a buscar exfiltrar a través de este tipo de técnicas, a través del tráfico DNS escondido. Como información sensible, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad o el momento técnico de ver cómo lo hacen, evidentemente, pues lo que hemos visto y lo que se ve son contraseñas, se ven datos financieros o cualquier información sensible del cliente de una organización que está siendo extraída desde la red interna de la organización justamente del tema DNS, ¿sí? Entonces, estos datos, ¿qué es lo que hace el atacante? El atacante se codifican, los datos se codifican a formatos como base 64 para ocultar el contenido y obviamente facilitar la exfiltración del dato. Con la información ya codificada, se envía a través de consultas de DNS a un dominio controlado por el atacante o por el adversario que está provocando la fuga. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el, el atacante pues recibe estas consultas, decodifica la información y así obtiene acceso a los datos sensibles, ¿no? Un ejemplo de exfiltración de datos, como lo pongo acá, donde dice consulta DNS, es justamente que viene el código base 64, la data confidencial. En ese data confidential vamos a observar el número de tarjeta de crédito, la contraseña, información de datos personales, alguna información sensible propia de la organización, junto con el dominio del atacante, ¿no? Y pues una consulta DNS como esta puede obviamente enviar información codificada a un servidor bajo control de un atacante. Es una técnica bastante sigilosa, es una técnica bastante ingeniosa para poder extraer información. Y esto justamente nos lleva algunas veces a preguntar, pero ¿cómo fue posible esa información confidencial, sensible de la organización? Si yo tengo un DLP dentro de la organización y una metodología de clasificación de datos, pero ¿por qué se está fugando? ¿Cómo fue posible que esto pasara? Es porque también hay un control en el ámbito técnico y en el ámbito de, por ejemplo, auditoría interna de sistemas o auditorías externas de sistemas, no siempre se verifica, y es justamente la trazabilidad de la seguridad en los entornos de estas peticiones de DNS. Lo digo porque es frustrante cuando entramos a una organización a atender una incidencia y hay un data breach o algo así. Bueno, pero ¿por qué se dio? ¿Cuál es la causa raíz? ¿Cuál fue el paciente cero? ¿Cuál fue el término que se usa ahora muy comúnmente? La técnica, táctica y procedimiento. Y bueno, lo que hemos observado es que la delincuencia cibernética más especializada que ya opera en nuestro país, opera en nuestra región Centroamérica y Caribe, aplica este tipo de técnicas. Bien, estando hasta acá, iríamos justamente, ¿qué es la protección contra fuga de datos por DNS? Hay que definir una protección, hay que definir un control. Ese es un control técnico, ¿no? Donde la protección contra la fuga de datos por DNS es una funcionalidad que se implementa en diferentes soluciones de seguridad como firewalls de nueva generación, como plataformas de seguridad de DNS, de las cuales hay muchas, y evidentemente también en las soluciones tecnológicas que están alrededor de el concepto DLP, soluciones de DLP.
Y esta protección, pues, como bien les vengo comentando, lo que busca es detectar patrones inusuales que el tráfico DNS pueda presentar, como por ejemplo, ¿qué patrón inusual, a qué patrón inusual nos estamos refiriendo? Como un uso de subdominios largos o codificados en base 64. Busca también, la protección busca pues bloquear, ya sea de manera autónoma, consultas a estos DNS sospechosos que puedan estar exfiltrando información sensible. La protección también en este caso busca y es un apoyo para los equipos de los centros de operaciones de ciberseguridad, los analistas de seguridad, los de infraestructura tecnológica, analizar, inclusive hasta la misma auditoría, que cuando la auditoría puede pedir un reporte de esto para entender un poco lo que está pasando con este tipo de tráfico, analizar y clasificar las solicitudes de DNS basándose en reputación, bloqueos o protección basándose en heurística y obviamente también en aprendizaje autónomo de lo que es la máquina para hacerlo de manera que cuando un intento de exfiltración automáticamente hace el bloqueo. Aparte también que hay más beneficios o hay más parámetros que hoy existen en la industria, que es justamente monitorear el comportamiento de los usuarios o de los puntos finales del computador, del celular, de la tableta que se conecta al Internet para identificar intentos de evasión para provocar la fuga de información a través del protocolo de DNS, ¿no? Yo quería contarles de esto porque generalmente son temas que no siempre se escuchan. Me parece a mí que por tener una connotación muy técnica, puede que no se aborden como que se ve muy complejo y no, al contrario. Y esta lámina que les pongo acá es justamente para explicarlo en muy alto nivel. Acá lo que ustedes pueden ver es Your Network, ¿no? Su red, la red interna de la empresa, de la organización. Está su computadora, ¿no? Y esta computadora está ingresando a un sitio web donde ese sitio web está traducido por una dirección IP y esa dirección IP evidentemente es parte de ese tráfico de DNS, es parte de lo que provoca el protocolo de DNS de pasar el nombre de dominio a números. ¿Y qué es lo que hace? Que todo lo que es entrada y salida de tráfico DNS lo que buscan las soluciones, lo que se le conoce técnicamente como un Security Internet Gateway, lo que busca es entender hacia dónde va esa comunicación y qué trae de regreso. Si la comunicación se dirige a un sitio o un dominio categorizado como maligno, evidentemente en el gateway, en la entrada de acceso, hace el bloqueo. Si la comunicación que viene de afuera hacia adentro viene de un sitio maligno, hace el bloqueo. Si la comunicación lleva un código base 64 con información sensible dentro del código base 64, se le dice, hey, todo lo que sea, por ejemplo, tarjetas de crédito, información sensible de datos personales, categorías que uno puede definir, inmediatamente hace el bloqueo y deniega que suceda la acción, ¿no? Generalmente, te podemos decir que se analizan todas las consultas salientes, se hace esa inspección de tráfico DNS en tiempo real, se permite obviamente el uso de análisis heurístico donde se definen, por ejemplo, listas de reputación, de la reputación de sitios de buena reputación, sitios de mala reputación, o la frecuencia de consultas a estos sitios, el tamaño y la estructura de los nombres de dominio. En esa estructura, en el código base 64 es donde justamente se inspecciona que no se vaya a fugar información, ¿no? Y evidentemente esto pues va a traer consigo un bloqueo o una alerta de una posible filtración. Se bloquea la consulta que se está generando. Además de esto, se propicia, se crea la alerta para que el equipo de ciberseguridad o el equipo de infraestructura de redes tome una postura de acción, ¿no? También algo importante que hemos observado es que en muchas soluciones de protección contra fuga de información, el control de protección en la fuga de información en el DNS es ausente. Una de las cosas que nosotros como asesores o en los temas de ciberseguridad siempre recomendamos
es que se permita la integración con otras soluciones, que si la organización busca activar el control de protección de seguridad de DLP por DNS, que justamente permita esta solución o este control técnico integrarse con lo que ya existe en la organización, para obviamente pues optimizar mejor y armar lo que nosotros llamamos esas arquitecturas de seguridad con postura en seguridad, ¿no? Bueno, tal vez acá repaso justamente el tema del funcionamiento. El tráfico DNS en tiempo real es importante tenerlo presente. El definir qué es un comportamiento anómalo, categorizar ese comportamiento anómalo e identificarlo cuando sucede. Y, como les decía, establecer un bloqueo o alerta. Algo importante tal vez acá, que de hecho a mí me sucede, es que a veces cuando se define el bloqueo puede que sea un sitio que parece que está hecho para hacer una acción indebida. Por ejemplo, hoy, de hecho hoy en la mañana me sucedió, se llama hatcom.com. Es un sitio web de noticias de vulnerabilidades que existen en tecnologías de ciberseguridad, pero la protección de DNS automáticamente me lo bloquea porque lo definió como un sitio peligroso, porque se llamaba Hatcom. Esto no deja de traer algún tipo de malestar al usuario final, pero es algo que se puede resolver, que aquello que está bloqueado y que realmente no es nocivo, no es dañino, se puede perfectamente permitir. Eso es 100% viable en las múltiples tecnologías que ofrecen este control, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a ver. Lo importante es que estos patrones sospechosos se puedan identificar, que se pueda identificar esta actividad maliciosa en las consultas DNS en la red, que es un control que muchas veces, por no decir en la mayoría, es muy ausente. Eh, Uno de los signos a vigilar generalmente en este punto, en este tipo de situaciones, son los subdominios que son inusualmente largos, que pueden contener datos codificados. Justamente por eso son muy largos, porque contienen datos codificados. Y también, pues debemos estar atentos al uso de tecnología de codificación como base 64, o también tecnología de codificación como hexadecimal en las consultas que se están realizando en nuestra empresa, en las consultas de DNS que se están realizando en nuestra empresa. Evidentemente, porque esto estamos al frente de una actividad de enmascaramiento o una actividad sospechosa cuando esto se observa. Otro indicador, y estos son, tal vez se lo digo, son como tips técnicos que tenemos que tener presente, de verificar si esto está sucediendo en nuestras organizaciones, y evidentemente cómo se está abordando este tipo de comportamiento. Que generalmente, si ustedes me escuchan, es raro que alguien diga, hey, es que quiero ver el uso de técnicas de codificación en base 64 hexadecimal en las consultas de DNS para poder entender si se está enmascarando actividad sospechosa. Esa prueba de auditoría o esa pregunta a nivel técnico es rara vez escucharla, pero es muy necesaria para poder determinar que no estamos siendo víctimas de un data breach o de una fuga de información a través de este protocolo. ¿Qué quería contarles aquí? Bueno, que otro indicador que hemos visto son las consultas de dominios bajo reputación, definida como una reputación mala, como una reputación con un score. De hecho, algunas veces, o la mayoría de veces, hay un score de 1 a 10 y define que el 10 es mejor reputación y el 1 pésimo, ¿no? Donde la reputación va por debajo del 5. Y pues determinar también si existen dominios de recién data, de recién creación, inclusive con algún historial sospechoso. Es parte también de lo que por ejemplo, un investigador forense en un incident response por fuga de información de las técnicas modernas van a investigar este tipo de bitácoras, aprovechando que el control existe para poder determinar cómo se dio la fuga de datos. Pero también hemos visto que patrones de frecuencia anómala, como lo que es un volumen o una temporalidad inusual
de consultas desde un dispositivo, esto puede señalar, por ejemplo, una alerta. ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, y que coincide con la charla, nos pasó ayer, un computador de repente en una red empezó a generar una serie de consultas de DNS a un sitio web que no estaba calificado. Inmediatamente, o sea, venía un comportamiento normal, pero hubo un pico, ¿no? Y un computador que no es usual que haga ese tipo de actividades. Justamente esa frecuencia o esos picos es importante poder identificarlos, identificar el dispositivo que lo provoca y identificar la inusualidad en el momento que se presenta. Y evidentemente esto es una señal de alerta de que en este dispositivo se está preparando algo o se está dando una fuga masiva que no está controlada. Entonces, dentro de las recomendaciones o lo que yo les quería comentar es que a este tipo de situaciones también hay que estar atentos a estos patrones, porque justamente nos va a ayudar a detectar posibles amenazas y a tomar las medidas de seguridad apropiadas que toda organización debe tener. Generalmente, lo que yo he visto es algo que no es de muy común abordaje en muchas organizaciones, especialmente si me pongo, yo recuerdo mi experiencia como auditor de sistemas, que no era algo que en mis pruebas de auditoría verificáramos, me acuerdo de mi experiencia como consultor, que era algo que tampoco sugiriéramos, que tuviéramos que controlar. Pero yo quería hoy comentárselos para que lo tengan presente que esto está pasando y lo estamos empezando a observar con mucha frecuencia. Tal vez acá el tema de los beneficios, ¿no? Este control cubre obviamente uno de los canales más utilizados para la exfiltración de los datos. Evidentemente, lo que es el uso del Internet, ¿no? Donde evidentemente lo que buscamos es poder proteger toda esa navegación que tiene el usuario para que no sea a través de esa navegación, a través del tráfico DNS, se esconda la data que se quiera exfiltrar, poder detectar ese comportamiento anómalo. Evidentemente, es recomendable que se pueda cotejar y correlacionar con otros controles técnicos como el firewall o el proxy, evidentemente que estos dispositivos se puedan integrar a lo que es la protección de DNS, porque también sabemos que el firewall y el proxy son capas que también han sido evadidas, pero evidentemente al habilitar el control del tráfico DNS va a haber una capa más que nos va a ayudar a proteger la información sensible de nuestras organizaciones. Aparte de que genera muy buena granularidad y nos permite tener una mejor visibilidad sobre el comportamiento de lo que están haciendo los computadores o inclusive usuarios sobre o directamente contra el Internet. Muchas veces hemos detectado que un usuario, A. Ramírez, está conectándose a un sitio malicioso, extrayendo información, pero resulta que A. Ramírez no está en la oficina. Dicho A. Ramírez tiene un permiso de vacaciones y no está en el país, pero ¿cómo es posible que ese computador ahí en la red de la empresa o en la casa, porque tiene teletrabajo, está haciendo ese tipo de comportamiento? Bueno, evidentemente el computador quedó encendido y está poseído por el actor criminal que está utilizando la técnica de fugar información a través del tráfico DNS base 64 para poder a través de esos subdominios extraer información sensible. Justamente este tipo de cosas o este tipo de acciones se pueden ahora determinar, se pueden ahora identificar en el momento que suceden, ¿no? Em, Además, algo que yo tal vez como que quería comentarles y darles un ejemplo es un caso práctico aplicado en una empresa como para poder un poquito ayudar a entender cómo funciona la protección contra la fuga de datos por DNS en un entorno real. Eh, Esto es real, obviamente nombres ficticios. Es una empresa de desarrollo de software con operaciones en Costa Rica, que tiene clientes internacionales. Maneja datos sensibles como código fuente, como contratos de confidencialidad, como credenciales de acceso, como información de tarjetas de prueba para sistemas financieros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá?
eh, el, el, estamos en la organización, o sea, hay un incidente, se detecta un problema en la red que parece estar relacionado con actividad sospechosa del tráfico DNS. Inmediatamente iniciamos con identificar consultas DNS con una longitud inusual, alta, ¿no? Una longitud muy alta, totalmente inusual, lo que obviamente puede ser un indicador de que se está utilizando alguna codificación para ocultar el tráfico malicioso. En este caso, en esta empresa, vemos que esta actividad anómala está afectando pues, a un número limitado de equipos dentro de la red, aproximadamente de una organización, más o menos 15 estaciones de trabajo se observa que está sucediendo este caso. Y evidentemente, pues se da la necesidad de investigar más a fondo la situación para poder determinar la causa raíz y tomar las medidas necesarias para mitigar, obviamente, cualquier amenaza potencial que se está viendo, especialmente por esto que vimos en estos 15 computadores. El equipo de ciberseguridad nota en momentos, digámoslo así, aleatorios, varias estaciones de trabajo que están realizando consultas DNS inusuales, justamente como las que le marco acá en rojo, ¿no? Una consulta bastante prolongada a un subdominio bastante prolongado. Estas solicitudes, evidentemente, ustedes observan, usan subdominios, lo que estamos viendo acá, codificados en base 64, lo cual es inusual para un tráfico de DNS común. Todo esto que viene desde la A hasta la T, esos dominios, es algo totalmente inusual, DNS-dominio malicioso.com, ¿no? Eso es algo muy inusual. Eso justamente lo que provoca esto de una manera expedita es, se realiza el análisis, se hace una verificación, una revisión. Nosotros lo llamamos, yo creo que hay un tema aquí importante que me gusta siempre aclarar. Una cosa es una investigación forense, que eso requiere una serie de protocolos y metodologías, que eso podemos hablar luego, pues se está haciendo ahora de manera más de nueva generación. Pero también está lo que yo les digo que es muy semejante, que es una investigación a profundidad, investigación tecnológica a profundidad. En este caso, no se hace una investigación forense siguiendo toda la metodología o los nuevos métodos, sino que se hace una investigación a profundidad del comportamiento tecnológico. Entonces, se revisa todo el tráfico y se logra identificar que las consultas se hacen a un dominio de reciente creación, ¿sí? Eso es importante determinarlo como dentro del checklist de verificación. Se usa pues evidentemente como ustedes vieron el ejemplo, una longitud muy excesiva de su dominio. Ahí pudimos encontrar casos hasta de más de 60 caracteres y el contenido obviamente parece ser texto codificado en base 64. Entonces, que evidentemente se revisa que las solicitudes se logra determinar que las solicitudes de dónde se vienen, dónde se están originando y se originan desde un equipo de desarrollo, ¿no? Eh, Ante este tipo de situaciones en una organización, eh, hay pasos a seguir de manera expedita o inmediata si se logra presentar, si se llega a presentar o puede, algo importante, que se esté presentando. Cuando nosotros, al menos en mi experiencia, de 10 empresas, esto se está sucediendo en 8. Hay 2 que no lo están viviendo porque han activado un control de nueva generación en la seguridad perimetral para poder determinar y detectar esto. Eh, Al menos en 2024, así lo puedo dar fe de esa estadística. Em, ¿Qué se hace ante este tipo de situaciones? Evidentemente, paso número 1, si hay un incidente de data breach como fuga de información a través de tráfico DNS, lo más rápido posible que sea activar esa seguridad de DNS en la red. Se habilita, evidentemente, como paso número 1 ante una respuesta a incidente, por ejemplo, el DNS Security en el firewall de nueva generación con el que cuenta la organización, esperando que tenga la capacidad para soportar ese control técnico dentro de la suscripción que se adquirió. Se enruta todo el tráfico de DNS saliente en el firewall para inspección. Ese primer paso es importante, que exista definido en un protocolo de respuesta a incidente ante un tipo de data breach por DNS.
muy pocas veces está documentado o establecido ese procedimiento en los controles administrativos o en el gobierno de las políticas y procedimientos de una organización, ver algo de ese tipo, que para que sirva como un elemento de ayuda o de guía ante este tipo de situaciones. Paso número 2 que nosotros recomendamos es establecer justamente las políticas o las reglas de DLP, de reglas de Data Loss Prevention sobre el DNS. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Se configura obviamente que el control permita analizar las consultas DNS en busca de patrones sospechosos, el uso de codificaciones, dominios desconocidos, de reciente creación, etcétera. Y evidentemente establecer una alerta para las consultas que superen cierto tamaño de frecuencia inusual. Eso es súper importante. Ahí es donde luego pues se activa un paso 3, que es obviamente el bloqueo y la respuesta automática. Cuando uno detecta estas solicitudes de subdominios sospechosos, pues bloquear automáticamente. Y si la organización cuenta con un Security Operations Center o algún Management Security Service Provider, enviar esa alerta y obviamente aislar de manera temporal el dispositivo para obviamente ya entrar a una investigación a profundidad o algún tema de investigación forense como un paso número 4 que debemos de tener presente, donde en esa investigación forense, aquí podemos tener algo interesante. Se puede abrir más el espectro de situaciones que están presentando en la organización. Si ya están usando, si el delincuente cibernético, eh, y se los comento por lecciones aprendidas, si el delincuente cibernético ya está usando la fuga de información por DNS y no ha sido detectado, muy posiblemente haya hecho más cosas o se esté preparando para hacer más cosas, de otros tipos de vector de ataque. Eh, en este caso, los investigadores forenses va a ser importante ellos porque va a ser un proceso clave para identificar y analizar justamente el impacto de lo que se está presentando. Entonces, aquí es donde se puede identificar, por ejemplo, librerías de terceros comprometidas o que fueron instaladas en equipos de desarrolladores de la organización que ya están comprometidas con algún malware. Cuando se hace un análisis, en este caso de lo que nos sucedió, por ejemplo, en el cliente que les traje de ejemplo, cuando nosotros hicimos el análisis, reveló que el malware se propagó, había un malware, además de fuga de información sensible, también había un malware que se propagó a través de los códigos fuentes del software que estaba utilizando las organizaciones vendido por esta organización. O sea, además hubo un impacto en la cadena de suministros justamente por lo que sucedió en esta empresa de desarrollo de software. Se propaga a través del código, evidentemente facilita también la extracción de código fuente mediante técnicas de fragmentación, es otro que luego podemos hablar un poco más de ello, y obviamente la codificación de consultas DNS. Cuando empezamos a investigar, entra la investigación forense, el vector de entrada fue un desarrollador que instaló la librería, una librería de desarrollo sin pasar por los controles de aprobación establecidos por la empresa. Inclusive aquí tenemos otro issue que también ayuda justamente a este control técnico. La metodología de desarrollo de software de la organización existe, la metodología de desarrollo de software seguro, donde se consideren este tipo de elementos de uso de librerías de terceros que se analicen de previo para confirmar que no exista contaminación por malware embebido dentro de la librería, totalmente ausente ese tipo de verificación. Todo eso provocó justamente entender una fuga de datos por DNS. Entonces, esto pues también puede, a mi experiencia es que da para luego más cosas que están sucediendo en la organización que puede que no nos estemos enterando y que requieren obviamente un abordaje, una trazabilidad para poder proteger mejor la postura de seguridad de las empresas. Es importante entender que en este caso que les hablaba, que cuando se produce el incidente es importante pues poder tomar seguidamente medidas preventivas en mejorar obviamente procesos de control de cambios y aprobaciones de software en las organizaciones para que no suceda lo que le ha sucedido a empresa ejemplo que les traje la noche de hoy. Bien, tal vez resultados de la experiencia ya para entrar
al cierre y a un espacio de consultas. Cuando uno habilita el control de DNS, DLP, evidentemente evita la fuga de datos confidenciales, ayuda a actualizar políticas de instalación de software no autorizado en la organización, otro control, mejora las reglas de qué es una fuga de información para ampliar más firmas específicas a tráfico de DNS, eso va a ser importante. Y evidentemente, como un resultado, yo lo recomiendo. De hecho, muchos lo están usando, implementar el DNS Security, esta capa de control, esta capa adicional de filtrado de DNS para proteger mejor inclusive hasta los mismos usuarios que se encuentran de manera remota, ¿no? Aquí, recomendaciones de una implementación de este tipo. Siempre existe habilitar la seguridad DNS. Hay una serie de soluciones de nueva generación que lo permiten. Siempre tener presente que las reglas que se van a configurar estén enfocadas en reglas de comportamiento anómalo, como el uso de sus dominios, del uso de dominios definidos y categorizados como de baja reputación o evidentemente de reciente creación. Que evidentemente la política que se vaya a definir a nivel técnico en el control de DLP incluya todos los posibles canales de tráfico DNS que existen en la organización hacia afuera de la red, todo lo que es IPs que se usan para salir al Internet desde la red interna deben de estar dentro de esta sombrilla de protección y evidentemente inspeccionar y registrar todo tráfico DNS saliente, preferiblemente usando DNS sobre técnicas muy específicas que hoy se hablan en la jerga técnica, en la jerga de ciberseguridad, como DNS sobre HTTP o DNS sobre TLS, controlando y monitoreando ese tipo de comportamiento, ¿no? En la experiencia y cosas que quería comentarles de lecciones aprendidas, el DNS no solamente es un servicio técnico, es algo que le hemos dicho a las unidades de infraestructura, a las unidades de ciberseguridad, a las empresas, es un vector de riesgo, que también se lo hemos dicho a las auditorías internas o los agentes de aseguramiento y control de las organizaciones, que lo tengan presente. Que la visibilidad y el control del tráfico MS pues, es crucial para prevenir fuga de datos. También tenemos que considerarlo para poder prevenir la fuga de datos y que las políticas de DLP deben incluir obviamente todos los canales posibles, incluido obviamente el DNS. Las áreas que generalmente vemos que son oportunidades de mejora, que son identificadas como críticas. Lo que nosotros en estas áreas de protección de DNS buscamos es justamente fortalecer la seguridad en ese punto, ¿no? Que la visibilidad del tráfico DNS sea clave, que el servicio técnico que se exista alrededor de lo que es el tráfico de Internet pueda obviamente entender ese tipo de situaciones como un representante de un valor importante de riesgo importante para la organización. Es el DNS un vector importante también de riesgo que también debemos de considerar en las mismas estrategias de recuperación de desastre o continuidad de negocio. ¿Cómo qué? Como un servicio crítico que puede estar provocándonos fuga de información. ¿Por qué? Porque muchas veces también el tráfico DNS va asociado a lo que es navegación al Internet y puede que este elemento atacado más bien nos provoque una no disponibilidad de los servicios, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, de lecciones aprendidas que las políticas de DLP deben ser inclusivas para proteger adecuadamente todo tipo de información confidencial, donde evidentemente aquí también debemos de considerar la protección de los usuarios remotos como una prioridad, dado obviamente el aumento al trabajo a distancia y también considerar que el control del software que se instala en los equipos es fundamental para mitigar riesgos. ¿Por qué este punto? Porque mucho de este software que instalan en las computadoras o en los servidores, si es un software que está contaminado, va a utilizar en la mayoría de los casos la técnica de extracción o fuga de información por tráfico DNS
a través de código 64, base 64. Es algo que hemos visto en las intervenciones que hemos tenido de respuesta a incidentes. Y evidentemente, algo que quería comentarles, la formación continua en seguridad en este tipo de temas, este tipo de nuevas técnicas, es importante para tener presente nuevas estrategias, subir un paso adelante ante las técnicas de ataque o las nuevas formas que está utilizando la ciberdelincuencia para poder vulnerar nuestros controles. Eso evidentemente cobra un tema importante de cultura de seguridad, no solamente cultura de, hey, no hay que ingresar a sitios maliciosos o a sitios definidos como peligrosos, o no hay que darle clic a un link porque me puedo contaminar, sino también cultura de ciberseguridad técnica, conocer de este tipo de cosas. Al final, se sabe que el impacto va a ser alto. Los esfuerzos pudieron haber sido mínimos si se hubieran abordado con tiempo. Acá pues yo termino mi presentación, colegas de ISACA. Era algo, no sé si duré mucho, me acuerdo la noción del tiempo, algo breve que quería transmitirles de unas investigaciones que hemos venido preparando para ustedes, evidentemente bajo ese espíritu de las lecciones aprendidas y lo que nos está sucediendo en el entorno. Y bueno, doy un espacio para preguntas, observaciones, algún comentario, algo que nos quieran preguntar o preguntar o comentar en este momento. Gracias, don Alonso. Sí, los micrófonos los pueden abrir si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, o bien si quieren pues hacer algún comentario o agregar algo a la charla de hoy. Espero que les haya gustado. Con mucho gusto, Randall. Gracias, Víctor. Un gusto. Bueno, pues yo creo que todos tienen mi información de contacto y la presentación con gusto es de ustedes. La compartimos con ISACA Costa Rica. Próximamente le voy a pedir a ISACA Costa Rica un espacio para hablarles de ciberseguridad 5G, algo también desde una visión no comercial, una versión no tan técnica, para que conozcan también lo que está sucediendo y lo que creemos que debería el país considerar en seguridad 5G, que pronto esperamos hacer el espacio con Pamela para presentárselos. Claro que sí. Bien, entonces no sé, seguiré cerramos acá, Pamela. Perfecto, no, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Así que vamos cerrando a esta sesión. Muchísimas gracias a don Alonso por su valiosa presentación el día de hoy y bueno, quedo a la espera de la próxima fecha para la charla. Que pasen una bonita noche. Gracias a todos por Muchas gracias a acompañarnos. Buenas todos, que estén muy bien. noches. Abrazos, Muchas buenas gracias y noches. gracias Pamela Gracias por vernos. igualmente. Gracias, Alonso. Un gusto, estén muy bien. Chao, chao. Bye.